Es precisamente, viene muy bien al caso, porque la ley de Murphy es aquello que pienses que no te puede suceder o que es lo peor que te puede pasar, te va a suceder. Viene a decir algo así. Eso es, muy bien, Sheila. Si algo puede salir mal, saldrá mal. Exacto. O la tostada siempre cae del lado de la mantequilla. Eso es. Entonces, yo siempre les digo a los alumnos que la planificación es la mejor herramienta para evitar esa ley de Murphy. ¿Y por qué he elegido este tema hoy en esta sección? Pues, como ya sabrás, estas 2 semanas he estado en varios congresos y me he fijado en este tipo de cosas. En gente que es experta ya en hablar en público, que ya ha hablado en diferentes congresos, pero que aún así les pasan cosas. Entonces, cosas que he visto esta semana. El viernes pasado estuve en el Congreso Iberoamericano de Imagen, que se celebró en Madrid. Entonces, una de las cosas que pasó cuando comenzó este congreso fue que el pasador de diapositivas no funcionaba. Claro, bueno, entonces, bien. Normal. Suele pasar, sí. suele pasar. Claro, es algo, a ver, que dices, vale, pues no me funciona. ¿Qué pasa? Que cuando estás arriba en el escenario, tienes a un público de 100 personas, todos mirándote, callados, ¿no? Y tienes que, eso es, callados, juzgándote, ese error que parece que pues no me ha funcionado, pues algo por otro lado, pues como estoy más nervioso, pues me puede bloquear. Entonces, yo siempre recomiendo que, por favor, antes de empezar la presentación, el congreso, esos 5 o 10 minutos antes, busquéis al responsable del equipo técnico y probéis pasador de diapositivas, aunque parezca algo que no es necesario y te puede estropear la presentación. Y te digo por qué, porque esta chica que comenzó a exponer, bueno, pues en la primera diapositiva ya comenzó hablando y de repente no le pasaba. Entonces ya tuvo que parar y decía, bueno, no me funciona, tuvo que interrumpir su presentación hablando con el equipo técnico que estaba atrás, esto no me funciona, lo paséis desde allí y tal, ya interrumpió. Entonces, yo siempre digo que además la introducción es la parte más importante, es donde la gente decide si te va a escuchar o no. Entonces, ahí como que rompió ya esa armonía de esa presentación. ¿Qué hizo ella? Entonces, como eso no se solucionó, cada vez que tenía que pasar de diapositiva decía, pasa de diapositiva, por favor, pasa de diapositiva. Entonces, era como algo, o sea, a ver, la repetición de esa horrible, frase... ¿no? Horrible. ¿Qué pasó? Bueno, el siguiente ponente sale tal, y entonces el pasador seguía sin funcionar y él comenzó su presentación quejándose. Entonces, claro, fíjate... Vaya caos, ¿no? Claro, entonces ese pequeño detalle, pues ya pues el público se está fijando en el pasador que no funciona en vez de en tu mensaje. Entonces, este chico, en vez de estar diciendo en cada diapositiva, pasa a diapositiva, se dio cuenta que simplemente haciendo un poquito con la cabeza hacia arriba al técnico, ya el otro pasaba a diapositiva. Bueno, pues buscó una solución mejor, ¿no? Son detalles. Entonces, lo dicho, recomendación siempre, antes de empezar la presentación, por favor, mirar si funciona ese pasador de diapositivas, porque si no funciona, tú estableces con el equipo técnico, oye, mira, pues cada vez que te haga esta señal con la mano así, me la pasas, y así la gente es que ni se da cuenta. Claro. Igual la gente que se piensa que es automático y todo. Entonces, bueno, que lo que... si algo puede salir mal, saldrá mal, pero por favor, con la planificación se puede evitar. ¿Vale? Y luego hay también algo muy habitual en estas conferencias, presentaciones, cuando uno habla en público, que lo que también suele ocurrir es que se te estropee el micrófono, que no funcione, que se corte, que desaparezca el sonido, ¿verdad? Es también algo muy habitual. Eso es, el micrófono es una parte muy importante. Yo lo mismo recomiendo que antes de empezar se compruebe el micrófono y pasador de diapositivas. Es más, antes de ir a la presentación tienes que preguntar si el micrófono es de mano o es inalámbrico, y si es inalámbrico, si es de diadema o el otro que ahora mismo se me ha ido el nombre. El Igual de mano, el de mano, no, o sea, también inalámbrico hay el que se pone aquí en la solapa, ¿sabes? Que tiene el altavoz también, que es, o sea, es decir, está el de diadema, que te lo pones justo aquí el micrófono al lado cabeza, de la boca. Sí, que no necesitas, o sea, que puedes moverte, tienes total libertad. Igual tú dices el de corbata.
Sí, eso es, el de corbata y el de diadema inalámbricos. Entonces, claro, si tú ensayas tu presentación sabiendo qué micrófono vas a llevar, pues bueno, el de mano no te da libertad de mover, ¿no? Esas manos. Entonces, bueno, eso es importante saberlo. Es más, en este mismo congreso, este chico que expuso, además de no funcionarle el pasador de diapositivas, le dieron un micrófono de mano. Y él en su contrato había puesto que quería micrófono diadema. Entonces, claro, esas dos cosas a él ya, pues bueno, se le cruzaron y comenzó pues como él no quería comenzar. Y entonces, bueno, pues siempre digo que por favor preguntar qué tipo de micrófono vais a llevar. Y si ese mismo día han cambiado tal, pues por lo menos saberlo y tener en la cabeza ese cambio, ¿no? De que tienes que explicar las cosas o bien con el micrófono en la mano o bien en inalámbrico, ¿vale? Ese es el segundo punto que hay que mirar. Bueno, importante eso, no sé, que quizá no nos damos cuenta hasta que no nos ocurre. Es más, es lo que me decía, perdóname, Sheila, sí. Es lo que me decía, dice, es que yo en mi contrato he puesto que quería un micrófono de diadema. Digo, ya, pero no solo basta de ponerlo en el contrato. Tú antes de empezar tienes que ir a hablar con el equipo técnico. Yo siempre lo recomiendo porque puede haber imprevistos como este. Ya, bueno. Bueno, pues importantes cosas a tener en cuenta. Luego, ¿qué más nos puedes contar de esto que pueda ocurrir? En fin, esta ley de Murphy, que pueda materializarse. ¿Hay algo, seguro que hay alguna cosa más? Sí, te voy a contar una que me pasó a mí. Venga. Vale, pues es en relación al formato de la presentación. A ver, yo siempre digo que en los discursos que no me gusta que la gente ponga un PowerPoint. Pero bueno, hay en congresos que sí o sí tienes que llevar unas diapositivas, ¿no? Para presentar lo que estás haciendo. Entonces, yo en el último maratón de discursos que hice con las chicas de Asociación de Mujer y Talento, lo hicimos en las instalaciones del grupo Tirso, allí yo llevaba una serie de diapositivas para hacer la introducción de una ponente a otra. Y bueno, llevaba también otras diapositivas para presentar el show. Entonces, ¿qué pasó? Que yo siempre en mis presentaciones, mi formato del PowerPoint, lo hago en formato 4:3, ¿vale? No sé si sabes de qué formato te estoy hablando de diapositivas. Sí, me lo puedo imaginar, sí. Vale, tienes dos opciones cuando haces la presentación, o el formato 16:9, que es un formato más en panorámica, y el formato 4:3, que es más en forma cuadrada. Entonces, yo todas mis presentaciones las tengo en formato 4:3. ¿Qué pasó? Que cuando llegué allí a las instalaciones, al escenario, como no había hecho una buena planificación y no había preguntado que en qué formato tenían la pantalla donde se exponía todo, pues claro, me di cuenta que cuando llegué allí estaba todo en formato 16:9. ¿Qué pasó? Que cuando proyecté mi presentación, pues se veía un poco deformada. Entonces, claro, a ver, si tú preparas tanto la imagen de algo que tienes que exponer y en el último momento te pasa esto, pues te da mucha rabia porque se distorsiona esa imagen que tú estás proyectando. Entonces, bueno, que son detalles que hay que tener en cuenta y que tenemos que preguntar antes de ir a los sitios. Es más, igual ese formato, si no lo puedes preguntar porque allí no te puede nadie atender antes, pues preparar tu presentación en saber que si lo pasas de un formato a otro no se deforma. O bueno, hay diferentes posibilidades, ¿eh? No sé si a ti esto te ha pasado alguna vez. Sí, me ha pasado y además en varias ocasiones. Muy bien. Bueno, pues ya sabes que hay que planificar, Sheila. Para evitar la ley de Murphy hay que planificar. De hecho, me acuerdo, mira, yo te voy a contar esa anécdota porque, claro, alguna vez me ha pasado de preparar pues vídeos, imágenes, en fin, toda una elaboración, imagínate tú, claro, semanas de trabajo. Eso es. Y llegar el momento y no haber planificado bien esas dimensiones o ese formato de nuestra presentación. Y claro, pues decirle al técnico, oye, por favor, pero que cómo no va a ir, si en mi ordenador funcionaba, si se veía todo correctamente, y el técnico decir que no funciona, que no hay manera. Y claro, al final el pobre técnico acababa chicharrado, porque claro, uno no lo entiende, tiene que funcionar y punto. Pero bueno, son cosillas que se va aprendiendo.
detalles que tienen mucha importancia a la hora de exponer. Y bueno, pues esos son los 3 puntos que me gustaría resaltar. Otra pregunta, Sheila, oye, ¿utilizaste la palabra de la semana pasada? ¿Te acuerdas cuál era? Ole, ¿no? Ole. Pues yo la utilizo todos los días, o sea que claro que sí, he hecho bien mis deberes y además con sobresaliente. Muy bien, así me gusta, Sheila, desde luego es que da gusto contigo. Menuda alumna que tengo yo aquí en la radio. Pues mira, te pongo otro reto para esta semana, otra palabra. Venga. Esta semana nuestra palabra va a ser impresionante. 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 Como decía aquel, esto? ¿no? En 2 palabras, ¿no? Eso es. Mira, si cogemos la RAE, ¿qué es impresionante? Es un adjetivo que causa gran impresión, en especial asombro o admiración. Así que, bueno, te animo a que utilices esta palabra. Además, está relacionada con la emoción de la admiración, que ya sabes que en el show de la palabra la admiración es muy importante, porque yo siempre les digo a los alumnos que para aprender a hablar en público que busquen a un gran comunicador a quien admiren, porque desde la admiración nosotros imitamos, ¿vale? Y no juzgamos. Entonces es más fácil aprender desde la admiración porque se activan nuestras neuronas espejo. Y aprendemos sin darnos cuenta, con menos esfuerzo. Bueno, mira, pues oye, ya me lo voy a tener en cuenta. De hecho, lo primero que he pensado, digo, bueno, pues impresionante. Si de alguien puedo decir que es impresionante, es la mujer con la que estoy hablando. Mónica Bóveda, como siempre, impresionante. Muchísimas gracias por atendernos un día, bueno, pues tan complicado como el de hoy, por esa lluvia y esas anécdotas que has compartido con nosotros. Pero bueno, en todo caso, agradecida y nada, que seguiremos en contacto la semana que viene un poquito más del show de la palabra, que siempre me quedo con ganas. Perfecto, a ver si la semana que viene tengo suerte y puedo ir allí al programa y estar contigo, que tengo...